Mateo capítulo 6, verso 5. Ahí nos vamos alternadamente hasta el verso 15. Inicio yo. Dice así: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Tomen asiento, por favor. Y confesemos. Dios bendice su palabra. Amén. Bueno, desde el martes se está predicando acerca de la oración, entendiendo que todavía estamos en enero y que es un buen arranque del año para que tomemos una vida de oración adecuada y correcta. Quien ya ora y lo acostumbra a hacer, mejore su vida de oración. Comentábamos el día jueves que el orar es la más grande y hermosa bendición que podemos tener nosotros para con nuestro eterno Señor. Platicamos mucho con muchas personas y de muchas cosas, aún dentro de un negocio o dentro de un trabajo. Y podemos platicar con alguien que amamos. Es más, quisiéramos platicar mucho con alguien que amamos, con un amigo o una amiga con el que usted se acomoda, ¿verdad? Que quiere verle, quiere estar platicando y todo eso. Y es bonito. Pero lo más grande que puede suceder y pasar en nuestras vidas es que nosotros platiquemos con el Dios eterno. Cuento un testimonio de un varón que iba viajando ahí en un avión y el pasajero a su lado estaba orando, balbuceando. Y el vuelo duró 3 horas y todo el tiempo estuvo por ahí. Y antes de bajar o de aterrizar el avión, ya cuando él para, este varón que era cristiano le pregunta: oiga, me impacta que todo el viaje usted estuvo orando. He aprendido de usted, yo soy cristiano. He aprendido de usted a aprovechar el tiempo y estar orando y estar platicando con el eterno Señor. Y él le contesta: el único problema es que yo no soy cristiano, yo soy satánico. Y estaba adorando y estaba orando al Satán. Es un testimonio vergonzoso, porque el cristiano está reconociendo ante un satánico que él no oraba y que estaba aprendiendo de él. Y cuando le dice a quién le oraba, imagínense el ridículo y la humillación en la cual quedó este varón. Muchas, o yo diría todo, se trabaja en la oración. Siempre hemos dicho una frase, que así como nos va o lo que podemos realizar, va a depender mucho de cómo hayamos orado. De acuerdo a cómo hayamos nosotros estado en esa comunión en relación con el eterno Señor, aquí van a ser los resultados. Por su misericordia no son como deberían de ser, porque si Él nos diera la bendición de acuerdo a cómo oramos, ¿cómo estaríamos, hermanos? Entonces, Él siempre va más allá de lo que nosotros merecemos, eso es cierto. Pero hemos de ver la oración, decíamos también, no como un sacrificio, una carga, un aburrimiento, un dolor. No, simple y sencillamente como lo mejor que puede pasar, lo mejor que puede suceder en nuestras vidas. Es hablar con el Señor. Tanto decimos, Dios me dijo, Dios me habló, y Dios este y Dios el otro.
que ojalá de veras Dios nos hablara o de veras escucháramos nosotros su voz. Entonces es en la oración en donde muchos matrimonios tienen la solución. A mí muchas veces me gustaría decirles, ¿saben qué? No les voy a aconsejar nada. Oren un mes de rodillas. Hablo de jóvenes, hablo de todos los hermanos que puedan venir a una cita. Y después hablamos. Yo les aseguro que ya no regresarían al mes si de veras oran diario y de rodillas. ¿Sí me estoy explicando? No por quitar mi trabajo, no, por nada. Que finalmente luego los dejo peor si los aconsejo, ¿verdad? Pero en un momento vamos a acudir a muchos pastores, a muchas iglesias, a muchos hermanos, a muchos inclusive libros cristianos. La palabra, obvio, hay que acudir a la palabra, pero ¿a quién iremos? Dice la Escritura, cuando hace referencia a la palabra que es dura, dura es esta palabra. Y como algunos ya se habían querido ir de estar ahí caminando con el Señor Yeshua, entonces, pues ustedes también se quieren ir, dicen, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida, ¿qué? Eterna. Así es, solamente Él tiene la palabra perfecta, la palabra adecuada, la palabra que nos va a redarguir, la palabra que nos va a doler, la palabra que nos va a convencer, que nos va a bendecir, que nos va a fortalecer, y sea la palabra que sea, nosotros tenemos que aceptarla en ese momento de oración porque viene de todo lo alto. Aleluya. Y cuando leemos esta parte llamada la oración modelo, primero puntitos rápidos así, cómo no se debe orar. El verso 5 nos da un entendimiento de hacerlo sin hipocresía, sin falsedad. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, sin presunción. Esta habla de una oración pública, ¿verdad? Porque en ese tiempo, por ejemplo, cuando personas que tenían riquezas, que tenían dinero o tenían prosperidad y querían bendecir a los pobres, se paraban en las esquinas y tocaban una especie como de corneta. Ese toquido ya lo entendían los pobres y se acercaban y entonces ya les daban comida o les daban ropa y bendecían a los necesitados y les oraban, pero se ponían a orar en voz alta así para que fueran escuchados cuando no lo estaban sintiendo de corazón. Y otros que ni siquiera ayudaban a los necesitados, de repente se ponían en las esquinas y se ponían a orar. Yo recuerdo cuando fui a Basolo, Guanajuato, por ahí fuimos a ungir un lugar. Y es un pueblito, ahí en Guanajuato, que cada hora, y sobre todo cuando tocan las campanadas de la iglesia católica a las 12 del día, todo el pueblo se detiene, se hinca, a lo menos los que yo vi, y se persignan, se paran, así, se detienen. Un musulmán ora 4 veces al día, como oraba Daniel 3 veces al día. Y estén donde estén, tiran su alfombrita en dirección hacia su santuario, la Meca, por donde ellos se ubican en el oeste, algo así, y se tiran al suelo y se ponen a orar, sea en la calle, sea en los aviones, estén donde estén. Y no lo hacen ellos para que los vean, lo hacen porque saben que tienen que hacerlo. Eso nos enseña muchísimo en cómo nosotros podemos estar perdiendo el tiempo en tantas cosas y no en estar aprovechándolo para estar en esa relación con el Señor. Cuando nosotros leemos en el verso número 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Este es orar en la presencia del Señor. Este es cerrar la puerta, dice, y cuando entres a tu aposento, a tu cuarto, cierra la puerta. Es cerrar la puerta a todo lo exterior, a todo el ruido que viene de afuera. Es no tener interrupciones. Es el que nadie nos saque de esta relación en la cual nosotros estamos entablando para con el Señor. Cuando la Escritura dice en secreto y cierra la puerta, hemos de entender nosotros, hermanos, que en secreto significa en privado, para tener una intimidad con el Señor.
para tener una unión, que nadie sepa lo que usted habla con el Señor, que nadie sepa lo que el Señor le dice a usted. Es algo muy bonito. Hay alguna vez que cuando mi novia me invita a tomar un café, mi novia Yola, le digo, pues ¿a dónde vamos? No es tanto dónde está sabroso en ocasiones, sino le digo, ¿dónde vamos que podamos platicar? Porque hay lugares muy ruidosos. Y yo prefiero un lugar donde se pueda compartir, donde se pueda platicar. Poco tiempo hay. Y si uno no aprovecha para estar platicando, no hay comunicación, no hay relación, no hay compartir, no hay convivir, no identificamos nuestras necesidades, problemas, fortalecimientos. Y así es con el Señor. Necesitamos nosotros el lugar, y como dice ahí, en secreto, en lo íntimo, en lo personal. Tu corazón se abre, tu alma se abre, tu mente se abre. Y es el otro contrasentido. Cerrar puertas en el cuarto, pero también cerrar puertas a nuestros oídos, cerrar puertas a nuestros ojos, cerrar puertas a nuestros pensamientos, cerrar puertas a los sentimientos. Hay que cerrar, porque si no, no podemos estar en esa comunicación. Hemos dicho siempre y muchísimas veces que no sé si le pase a usted, que se levanta y de repente está aquí en su cerebro. Si te vienen a contar cositas malas de mí, y está en la regadera, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Mira, muchacha, que yo no fui. Y no se la puede votar. Y no se puede votar la canción, ¿verdad? ¿O qué otro corito le gusta? El domingo pasado, en ese programa de Cantando por un Sueño, sí, ¿verdad? Sale de juez Yuri, que ella dice que es cristiana. María del Sol, que también es cristiana. ¿Y quién más? Yuri, María del Sol. Y hay otro por ahí que es cristiana. ¿Quién? Ricardo Montanero. ¿Y quién es ese? Un venezolano. El que dijo, solo Jesucristo, que sí que está medio rarito. Bueno, y él es cristiano. Yo vi el programa por lo de los cristianos y vi el programa por José José, que siempre me gustó cómo canta. Yo tengo que ser honesto. A él le conocimos 3 veces desde que él tocaba en un circo, cuando todavía no era él, José José, tocaba la guitarra en la orquesta de un circo. Desde ahí lo conocimos. Y de ahí fuera lo hemos visto como 4 veces. La última vez lo vi en Ciudad Juárez. Pero cuando interpretaron la canción de Ya lo pasado, y ahí me llegó. Y sale su niñita cantando. ¿Cuántos vieron el programa? Ya lo dije yo, ya pueden levantar la mano. Si el pastor lo vio, imagínense. Ya sin pena, suéltense. Levanten la mano, ¿cuántos lo vieron? Dios los perdone, mundanos. No, mire, hermano, la verdad, y no sé, tal vez me acordé de él, de los tiempos anteriores y todo eso. Y cuando vi a la niña cantando, su hijita, que dijo, yo no puedo cantar, pero me va a ayudar. Y sale la niñita cantando. Lloré, se me salieron las lágrimas de ver a su hijita cantando. Pues para orar, quería orar y ya lo pasado, quítamelo, ¿sí? ¿Sí me explico? Se pega. Hay que cerrar nuestros oídos, hay que cerrar nuestro cerebro, hay que cerrar nuestros ojos, porque no podemos servir a 2 señores. No podemos servir a los ídolos. Estoy hablando que yo lo vi, estoy diciendo todo lo que experimenté. Yo soy honesto, vaya. Si en ese momento está pensando en su equipo de fútbol, en su amigo, aún en su familiar, tesoro por el familiar y ya, pero en otro tipo de preocupación me debe y no me debe. Y Señor, pues mira, bendice a la iglesia, y no me paga. O como decíamos, Señor, bendice a este desgraciado infeliz.
Entonces tenemos que aprender a orar. Amén. En lo íntimo, en lo personal, cerrar la puerta del cuarto y cerrar la puerta a las cosas que tengamos nosotros que cerrarlo. Dice el verso número 8: no os hagáis pues semejantes a ellos. Del 6. Y luego el 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, que dice, serán oídos. Bueno, eso va de acuerdo con el 5, de que gritan o oran y tratan de impactar. Vamos al 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que nosotros ¿qué? Le pidamos. ¿Cuántas cosas estamos pidiendo al Señor y son cosas vanas? ¿Cuántas cosas estamos pidiendo al Señor y son cosas hasta de pecado? ¿Cuántas cosas estamos pidiendo al Señor y pueden ser cosas que no están en su voluntad? Él sabe qué necesidades tenemos y nosotros sabemos qué necesidad tenemos. Tenemos que buscar las prioridades. Amén. Y tenemos que ubicarnos y tenemos que centrarnos. Esto debe provocar fe y generar fe. Y el Señor quiere ver hasta dónde realmente estamos generando esa fe. Debemos de saber pedir como conviene. Como Salomón, que va a ser rey. Y dice: Señor, dame sabiduría. Este pueblo es muy grande. Yo creo que veía a su padre, que fue David, y veía cómo el pueblo se comportaba en ocasiones con David, y veía cómo David también se comportaba con el pueblo, desde luego. Y dice: y ahí voy a estar yo, y voy a gobernar todo este pueblo. Mejor me voy, mejor no soy rey. Pero dice: dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Supo pedir. Él tenía una necesidad que no sentía la total y completa inteligencia, sabiduría, capacidad para gobernar al pueblo, que necesitaba de Él y depender de Él para poder gobernar al pueblo. No era el yo hago esto, el yo hago lo otro, como yo lo hago, como yo quiero, como me parece, y no consulto al jefe, no consulto al rey. No, Él está diciendo: te necesito, Señor. No puedo yo hacerlo solo y no podría hacerlo nunca solo. Esa es la mejor y la mayor necesidad y la mayor y mejor petición. O como decía Moisés: si tú no estás conmigo, si tu presencia no va con nosotros, yo no me muevo. ¡Wow! ¡Qué peticiones! Y el Señor le dice a Salomón: por cuanto no pediste ni riquezas, ni gloria, ni fama, te he dado la sabiduría y te voy a dar prosperidad, sabiduría, conocimiento, reconocimiento. Le dio tanto que el mismo Salomón no se conformó y se agarró como 10,000 mujeres o 1,000, algo así se pasó. En el caso de Moisés, cuando le dice: no me muevo si tú no vas conmigo, si tu presencia, no le dijo: quiero ser reconocido, que mi nombre quede grabado por la eternidad. Voy a ser el héroe, voy a guiar a este pueblo en el desierto 40 años. Le dijo: que tu presencia vaya conmigo. Hermano, ¿cuál es su primer necesidad? Yo diría que hay una en todos. Enséñanos a orar. Ayúdame a administrar el tiempo para de veras estar en tiempo de oración contigo. Quienes tenemos ministerio, ¿verdad? De alguna manera, pues ministerio sin oración, quiero decirle que es ministerio sin fuego, sin bendición, y solamente es una actividad que no pasa de agradar al Señor. Quienes tienen un ministerio y no estén orando, es definitivo. No puede hacerse nada, ni comer, si no entramos antes a la oración. Hay enseñanza que dice que hay que lavarse las manos antes de entrar al sanitario. Bendito Señor Dios, Rey del universo, que me das el mandamiento de la santificación de las manos. Empieza con las manos y después de salir, lavarse las manos. Alguien dice: ¿en qué exageración? Pues ahora los médicos lo están diciendo,
que antes de, porque trae manos del metro, trae manos del autobús, si dicen que la gripa se pasa con el saludo de mano a mano, ¿se ha escuchado eso? Por eso Dios es sabio, Dios es perfecto. Y lo que parece legalismo y parece exageración, por algo Dios lo está diciendo. Hay una oración, y lo digo con todo respeto, que dice, cuando alguien va a pasar al sanitario, y aquí han sanado de hemorroides, han sanado de colitis, han sanado de cantidad de cosas. Y la oración más o menos dice así: Señor, de todos los orificios que yo tengo, tú bendícelos, límpialos, que no tengan contaminación. Y más o menos así es una breve oración. La persona defeca y uno dice, hasta por eso hay que orar. Con todo respeto, como dejan por ahí, hasta por tirar la basura hay que orar. Si nosotros vemos el cuerpo humano, todos los orificios tienen una función específica, primordial, y tienen una función definitiva en nuestras vidas. Llámele orificio a los oídos, llámele orificio a los ojos, a las fosas nasales. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Y todas las partes donde hay orificios son lugares que en un momento dado son importantísimos, porque son las ventanas que entran hacia adentro. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que ha creado al ser humano con sabiduría y ha formado en su cuerpo orificios y cavidades. Revelado y sabido es delante de tu trono de gloria, que si uno solo de ellos se obstruyese o se abriese, no sería posible existir ni una sola hora. Bendito eres tú, eterno, que cura a todas las criaturas y actúas maravillosamente. Esta es la oración. Amén. Claro que usted puede hacer su oración a su manera. Ahora, son ejemplos nada más, son ejemplos de cómo el Señor nos imita y nos mueve a orar en todo. Y la Biblia dice, orad ¿qué? Sin cesar. En todo momento, en todo tiempo, por todas las causas y por todos los motivos. No vamos a esperar a que llegue la prueba. Vamos a orar y vamos a estar fortalecidos. Bueno, orar por verdaderas necesidades. Cuando vemos el verso número 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice Padre nuestro, está hablando de una manera un poquito general. No dice Padre mío. Nuestro Señor Yeshua está en esa posición de Hijo de Dios en este momento. Y dice Padre nuestro porque le está enseñando a los discípulos cómo orar. Está diciendo, tenemos un papá, tenemos quien nos cubra, tenemos una cobertura, tenemos el amor del eterno Señor en su revelación y atributo como Padre para con nosotros. Ahora sí que no necesitamos un papa, sino tenemos un papá. Amén. La palabra papa viene de ese término de papacito, de papá, y le dejaron como papa, sin acento. Esa es una expresión íntima de una relación que debe hacernos sentir seguridad y confianza. Yo cuando le preguntaba a las hermanitas de Chiapas, y esto por saber cómo orar, si estaban sus dos papás vivos o con quién vivían, y me dice, no, solamente papá. Dios hace la función de padre, Dios hace la función de dar fortaleza y llenar las vidas, como la presencia de una madre también. Amén. Entonces tenemos que aprender a entrar en esa relación, en esa intimidad. Yo lo siento también como un papá, yo lo siento como un padre, yo lo veo, lo percibo. Yo tengo a alguien que viene a fortalecerme y a cubrir parte de esa necesidad que hay en mi vida. Cuando dice que estás en los cielos, es que la oración, hemos de entenderlo, debe de llegar al trono de la gracia de nuestro Señor. Él es el Dios altísimo, Él está sentado en su trono, Él está ahí con todo su reinado, Él está con toda su majestad, Él está con toda su soberanía. Apocalipsis dice que junto al trono hay unas copas de oro llenas de incienso. Y cuando el escritor Juan pregunta en esa revelación que él está recibiendo, ¿qué significa esas copas y ese incienso? Le dan por respuesta, ese incienso que hay en esas copas son las oraciones de los santos.
Yo diría, ¿cómo se encuentra nuestra copa? Tal vez está así de oración. Tal vez está a la mitad. Tal vez está llena porque a diario usted está orando. Y su copa la mantiene llena, 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 llena. La gran importancia de entender que estamos orando al Altísimo y que esas oraciones cuando llegan a ese trono inmediatamente bajan para darnos una bendición preciosísima de acuerdo a cómo se está derramando también nuestro corazón. Cuando dice el verso número 9, santificado sea tu nombre, se está refiriendo a santificar el nombre del Señor, como en el caso del profeta Isaías, cuando ante su presencia dice santo, 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 como en Apocalipsis que dice que están los ángeles, que está la muchedumbre, están los ancianos, y cuando están en la presencia dicen santo, santo, santo. No es el hecho de santificar el nombre que nosotros lo vamos a hacer más santo a Él, sino es la expresión de santo es tu nombre, de reconocer su perfección, de reconocer su pureza. Y cuando nosotros le hablamos a alguien que es tan santo, a alguien quien es tan perfecto, recordamos como cuando el soldado romano, hablando del pasaje del Evangelio, que tenía a su hijo enfermo, manda a su sirviente ante la presencia del Señor. Y cuando el sirviente o el soldado que está bajo su mando está ante el Señor Yeshua, le dice: vengo de parte del centurión, el comandante. Él dice que no es digno de venir personalmente ante ti y por eso me manda a mí. No sentía la dignidad de platicar con el Señor, porque él sabía su vida y él sabía que estaba ante una verdadera santidad. Y reconocía tanto esa santidad que no se sentía digno. Por su misericordia a nosotros, aun cuando haya una falta por ahí o pecado, no deje de orar, es cuando más tiene que orar, sí, pedir perdón. Pero hay que entender que ante la presencia y de quién estamos, no podemos nosotros pararnos como nos paramos ante cualquier persona, y no podemos hablarle como le hablamos a cualquier persona, y no podemos nosotros en un momento dado el sentirnos, ¿verdad?, superior, o hacer una oración así cualquiera, como la ofrenda de Caín que lleva cualquier cosa, y la ofrenda de Abel que cuida al animalito y lo sacrifica y lo entrega al Señor y lo hace con todo su amor, porque sabía para quién era, sabía lo que estaba haciendo, porque valorizaba al Dios que él tenía. Y muchas de nuestras oraciones son oraciones superfluas, son oraciones que se van al aire, son oraciones así de rápido, oraciones que no se sienten en ocasiones, oraciones en un momento en el cual no hay la reverencia adecuada, oraciones en que se hacen sin el respeto adecuado y correcto, oraciones tal vez cuando antes en el mismo día en la mañana por ahí hubo juicio, crítica, envidia, chisme, pleito, cuando con la misma boca quién sabe qué se dijo, y en un momento dado con la mayor facilidad ya estamos ahí en una supuesta santidad, hablándole al santo, al perfecto. Ay, hermanos, da miedo, da miedo. No recuerdo qué día fue, miércoles, no sé, no había agua, entonces como no servía la cisterna, cuando se descompone, tiene uno que estar arriba y otro abajo y estarles moviendo al mismo tiempo, para las 5 de la mañana, y teniendo el templo, 4:30 más o menos, pues tuvo que estar hincado ahí, deteniendo para que se llenara, porque luego dejan por ahí descompuestos los baños y se va todo el agua. Y me cansaba porque como hacía frío, pues las rodillas y las piernas todo se enfría, entonces me ponían con cuclillas. Ay, me cansaba y me ponía así, ya estaba yo así haciendo ejercicio. Señor, bendice el agua, Señor, bendice el agua. Aleluya. Y tuve que estar como una hora y fracción. Necesitamos nosotros de alguna manera, de alguna forma, porque si no el Señor nos va a mover. Amén. Y decíamos, no deje de orar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no deje de orar, se presente lo que se presente, no deje de orar. Amén. No recuerdo qué día me subí a la azotea de noche y vi la luna, y ahora hay una luna llena, aunque no es el tiempo de luna llena, es mensual, sin embargo hay una luna llena.
Y estando viendo la luna ahí me quedé y ya estuve orando ahí. No era mi intención. Hay que subir, ¿no te acuerdas? Bueno, pero subí. Y ahí nos quedamos. Ore porque ve la luna, ore porque ve el sol, ore porque ve las estrellas, ore porque ve el firmamento, ore porque hay una naturaleza, ore porque hay agua, ore porque tiene el pan de cada día. Amén. Es necesario estar en esa comunión, en esa relación. Y cuando nosotros santificamos el nombre es reconocer su santidad. Cuando Daniel ora 3 veces al día, y lo enseña a él y dice que oraba 3 veces al día, y que es una costumbre del pueblo hebreo desde ese entonces. Oraba en la mañana para pedir fortaleza, fuerza y estar en relación con el Eterno. Y esa es la primera oración hasta las 12 del día. Y oraba a las 12 del día para pedir fortaleza, fuerza, hasta las 6 de la tarde. Y eran sus 3 oraciones, temprano, 12 y 3. Para poder fuerza y tener 12, 3 y 6, o 12 o 3 y 6, para tener fuerza y fortaleza y relación en la mañana, al mediodía y en la tarde. Ahora no se trata de que se ore 3 veces al día, ore todo lo que pueda. Pero cuando nosotros nos hacemos en la disciplina y metemos en nuestro corazón que tenemos que orar mínimo 3 veces al día, fortaléceme, Señor. Vendrán problemas, fortaléceme. Ya pasaron 6 horas, ya son las 12 del día. Necesito recargar. Y otra vez, no es falta de fe, no. La escritura dice orar sin cesar. Y vuelvo a orar y Señor, hay tentaciones de todo, para hombres y mujeres. Y vuelvo a orar. No es que si esté haciendo oración, la oración no le dure todo el día. Dura hasta miles de años la oración. Pero nosotros somos carne. Y nosotros somos débiles. Y nosotros somos necios. ¿Sí o no, hermanos? Así somos. Por eso es que necesitamos, ¿verdad? Que nos estén diciendo, que nos estén empujando, que nos estén recordando. Por eso es que necesitamos entonces estar orando, estar en esa presencia, fortaleciéndonos, caminando, hablando con el Señor. Así como esos varones van en el camino de Maús y de repente se les aparece el Señor, yo quiero decirle que así nosotros siempre que caminemos creamos que de nuestro lado derecho va el Señor, que por delante va el Señor, que por atrás cubriendo nuestra espalda va el Señor. Aleluya. Entonces, sean 3 veces, sean 7, buscar esa relación, el estar platicando con el Señor. El verso 10 cuando dice venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando expresa venga tu reino, está hablando de un deseo grande. Está hablando de que el reino del Señor se establezca. Estamos como entendiendo que el reino del mundo quede ahí y no nos gobierne. Está hablando del reino del Satán, que quede ahí y no nos gobierne. En la semana pasada en un programa ahí con Alfredo Adame acerca de los santeros. Invitaron a muchos santeros. Había otro que no era santero y había un pastor. Pues tristemente el pastor como que no supo. Pero le dieron mucho lugar a la santería. Aquí hemos tenido cantidad de casos de personas con demonios por practicar la santería, que está relacionado con la idolatría. Idolatría, demonios, y es una mezcla, una asociación terrible. Y cuando nosotros vemos el reino del cómo está en los medios de difusión, cómo está de anuncios en los periódicos. Aquí usted cruza la calle y a la mitad hay una tienda de santeros. No se va a ir ahí, véngase acá. Y acá a la vuelta es donde viven, por ahí atrás. Y un día en la semana estaba tocando un tambor. Yo escuchaba un tambor y casi 2 horas en la tarde. Le digo a mi esposa, ¿y ese tambor quién lo tocará? Dice, es el jovencito, uno de los hijos de los niños, que está tocando el tambor en plena calle en la banqueta. Porque tocan el tambor de cierta manera para invocar y atraer a sus demonios. En plena vía, en la banqueta, invocando demonios hasta 2 horas. Hay quien no puede orar ni 10 minutos. No es posible, hermanos, que el reino del mal
se esté estableciendo, porque sus discípulos lo están invocando y le están dando más fuerza tal vez que nosotros al reino del Eterno y Todopoderoso. Venga tu reino, pero nosotros somos responsables de que ese reino esté aquí en esta tierra y de que ese reino que se establezca y que se extienda. Aleluya. Por eso es la oración modelo, porque va tocando todos los puntos que consideramos adecuados para vivir adecuadamente, ser bendecidos y sobre todo obedecer al Padre y estar en esa posición también cuando dice ora y di Padre nuestro, y poder ir viendo todos los puntos uno por uno e ir aprendiendo a orar. Y la mejor manera de aprender a orar es orando. Usted va a orar 10 minutos y no va a saber qué decir si no está acostumbrado a hacerlo. Pero para la otra va a orar 15. Para la otra el Señor le va a dar 20. Para la otra el Señor le va a dar 30. Para la otra 1 hora ya no le va a ser suficiente. Para la otra en el día va a sentir ganas de orar, ya su espíritu es de oración. Cuando empieza a caminar en las bendiciones y empieza a caminar en la fortaleza, y empieza a caminar en todo eso que representa y que viene como una consecuencia de orar, hablando obvio de bendiciones, va a sentir la diferencia y no va a dejar de orar y va a entrar a esa relación hermosa y preciosa con el eterno Señor. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Le invito el próximo domingo a la misma hora, en el mismo canal, con el mismo conductor y el mismo predicador, que aquí yo me hago a un lado. Que el Espíritu Santo nos siga ayudando para terminar este mensaje. Aleluya. Puestos en pie, vamos a orar. Con un canto nos despedimos del mensaje. Ven, Abel, para que nos despidas en oración y por ahí ores por el jovencito. Amén. ¿Cuántos prometen? No levante la mano, Bueno, sí levántela si la siente en su corazón. Pero ¿cuántos prometen? Fíjese lo que le voy a decir. Delante de Dios. No voy a decir algo que lo presione mucho. Yo quiero entender que en casa hay familiares no cristianos, hay mucho ruido, hay mucha música y que ni siquiera puede agarrar un lugarcito, ¿verdad? Pero como decíamos el jueves, un altar es un rincón en donde usted cabe hincado. Ahí, en la esquina de la recámara, ahí en la esquina de la azotea. ¿Cuántos se comprometen mínimo a pedirle al Señor hoy mismo en la noche para ver el resultado el lunes y ojalá siga así? Decirle, Señor, ayúdame para entrar en una mejor relación de oración contigo. Ore o no ore. ¿Cuántos van a decirles al Señor? Amén. Aleluya. Aleluya.